Una de la tarde con 31 minutos. Mire, le decía yo a usted que en temas relacionados con la seguridad, ya la semana anterior tuvimos la oportunidad de irle dando datos y detalles de qué hacer en caso de una posible extorsión telefónica. Este tipo de delito pues es muy recurrente en nuestro país y bueno, para que usted tome conciencia de que todos somos posibles víctimas de un de este delito que se presenta de extorsión telefónica. Yo le agradezco la presencia en el estudio a la suboficial de la Policía Federal, Juliana Sarmiento. Juliana, muchísimas gracias por estar acá, suboficial. Gracias, y bueno, tardes. Platicar con usted. Ya en la semana anterior teníamos detalles de cómo prevenir el asunto de la extorsión telefónica. Recuérdale un poco al auditorio, nada más para entrar en el tema, porque a lo mejor alguien no nos escuchó, qué es la extorsión telefónica y cómo debemos prevenirla. Claro que sí. La extorsión telefónica es cuando una persona obliga a otra a realizar un pago o a dar algo a cambio, perjudicando o amenazándola de que va a perjudicar a un familiar suyo. Esto se enfoca prácticamente en lo que es el patrimonio propio, ¿no? Esa es la extorsión telefónica, que alguien te obligue a dar algo a cambio o si no le va a hacer daño a alguien de tu familia regularmente. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debe de tomar aquella persona que recibe una llamada de esta naturaleza? Bien, primero es corroborar. Muchas veces las extorsiones telefónicas ni siquiera son del mismo lugar, ¿no? De que te dicen, te tengo vigilado, ya sé dónde vives y estamos en la esquina de tu casa. Muchas veces es no creer en esa información. De preferencia siempre se dice que deben colgar. Si crees que ya estás enganchado en la llamada, entonces es tomar los datos, cantidades, nombres, lugares de lo que te está según pidiendo esta persona. Uh-huh. A ver, también muchos de estos delitos, muchos de estas llamadas de extorsión, normalmente en su mayoría, casi el 95% de las mismas resultan ser verdaderamente falsas. ¿De dónde, cómo saber y de inmediato a quién reportarle este tipo de incidentes? Bueno, de inmediato se debe reportar a los números de seguridad. Por ejemplo, Policía Federal tiene el 088 y también está el 911, ¿no? El 911. A esos números es a donde se debe de reportar de manera inmediata. Ahora bien, también se les pide que cuelguen, si es importante, ¿para qué? Para que muchas veces, como son falsas precisamente, ya no te vuelven a marcar, ya no te vuelven a insistir. Ya menos te insisten cuando obviamente se trata de una extorsión real. Bien, a ver, es evidente que como sociedad debemos de blindarnos para evitar caer o ser víctimas a este tipo de delitos. ¿Qué debe de hacer la familia, vamos a hablar, el núcleo, la familia nuclear, como medida de contención, de protección para atender este tipo de asuntos? No estamos exentos de que a cualquiera le puedan llamar a cualquier hora y hacerle este tipo de acciones, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer la familia para poderse poner de acuerdo como una especie de así como hay protocolos en temas de protección civil, cómo hacer un protocolo de seguridad para evitar ser víctimas de extorsión? Bien, dentro de la familia se pueden crear claves, es decir, palabras, nombres, colores, tal vez la misma mascota, sí. Es decir, papá, mamá, si recibes una llamada y crees que soy yo, o sea, pídeme el color favorito o pídeme el nombre de la mascota, o una palabra clave de entre la familia. Como tú dices, hablar con la familia precisamente, crear ese protocolo, que bien lo dijiste, muy bien, y decirles, a ver, vamos a poner esta palabra para todos nosotros cuando recibamos una llamada de este tipo. Sí, siempre. Y corroborar, obviamente, ¿no? Corroborar. No alterarse. Siempre se les dice mantener la calma. Yo sé que es difícil en esos momentos mantener la calma, sin embargo, pensar en esa palabra de calma, de tranquilidad. ¿Para qué? Para poder ser razonables. Claro, cuando se está ante un evento, vamos a decir así, que en realidad sí cae dentro del tema de una posible extorsión, de inmediato, ¿qué es lo que se debe también de hacer? Colgar y reportarlo a la autoridad para buscar el auxilio de las fuerzas de seguridad. Claro. Bien, hay dos cosas aquí. Como comentas, colgar y reportarlo, sí, en efecto. Ahora bien, la otra es, como te decía también, si ya te enganchaste a la llamada, entonces, y te dicen, ¿cuánto tienes? No dar ninguna cantidad, no decir alguna cantidad que tú tengas en tu propiedad, no dar información financiera y sobre todo colgar y desconectar el teléfono un par de horas en lo que tú reportas, en lo que tú pides asistencia de la Autoridad de Seguridad Pública, en lo que tú pides asistencia al 088 de Policía Federal, tú pides la asistencia y ya entonces vuelves a retomar la línea precisamente. Es importante nada más para concluir con estos datos, sobre todo para estarle haciendo hincapié a los radioescuchas, a los televidentes,
de que el 95% de las llamadas de extorsión resultan ser falsas. ¿Cómo tener la seguridad de... Son rastreables todas las llamadas, ¿verdad? Sí, todas las llamadas y son rastreables. identificables, saben de dónde nos están llamando y todo esto, ¿verdad? Así es, hay un sinfín de números, Claro. hay un sinfín de números, ¿no? Hay millones de números telefónicos, sin embargo es importante que se reporten y si es de manera reincidente, reportarlo. Ahora bien, si ya sabes que ese número corresponde, ya no contestes. ¿Hay algún portal en donde aparezcan números que ya hayan sido identificados como de llamadas de extorsión para evitar que seamos víctimas o susceptibles a recibir un número de estos? Normalmente, ¿de qué ladas llaman? Porque son foráneas casi siempre en su mayoría. ¿Hay alguna serie de números de claves ladas que sean recurrentes en donde estén Los llamando? más reincidentes. Bueno, realmente no tengo un sitio oficial que comentarte, sin embargo sí puedo decirte que nos podemos apoyar en los buscadores, en poner el número y en decir, hay páginas como saber quién te llama, quién te habló, números de denuncia, por ejemplo, de quejas precisamente, claro. Y regularmente sí la mayoría de las ladas vienen de los estados del centro norte, ¿no? La mayor parte, no es una cifra oficial, no es un dato oficial, porque se tienen de todos lados realmente, pero cualquier persona puede tener el número de cualquier otro estado y no estar en él. Perfecto, pues ahí tiene usted estas recomendaciones. Reúnase en familia, platique sobre este tema que es la extorsión telefónica. Creen un protocolo entre familia, ahí está la recomendación de la suboficial Juliana Sarmiento de la Policía Federal, para que creen una especie de clave o protocolo de seguir en caso de recibir una llamada de esto, cómo actuar, y bueno, por supuesto siempre en calma, en serenidad, y la recomendación, colgar de inmediato y reportarlo a los números de emergencia. Es correcto. Gracias, Juliana. Gracias a ti, Luis. Vamos a hacer una breve pausa, 1:38 p.m, 19 grados la temperatura ambiente.